Hola, esta es la primera lección acerca de superficies, aunque ya tenemos una noción, una idea intuitiva de lo que queremos decir por superficie. Pero lo que vamos a hacer a continuación es tratar de dar definiciones precisas que vamos a estar utilizando en lo sucesivo. Para eso va a ser muy útil recordar las definiciones correspondientes en el caso de curvas, ya que muchas de las definiciones, como veremos, se parecen o se inspiran en lo que teníamos en el caso de una curva. Entonces recordemos que si se piensa en Rn, entonces una curva en Rn es una función que tiene como dominio algún intervalo AB, de tal forma que la imagen de C, que es lo que hemos llamado la trayectoria correspondiente, es un subconjunto de Rn. Lo que necesitamos para muchas de las aplicaciones, por ejemplo, para calcular la longitud de una trayectoria, es que esta C sea diferenciable, y para definir la diferenciabilidad lo que conviene es suponer que esta C está definida quizá en un intervalo cerrado AB, pero se puede extender a algún intervalo abierto que contenga a AB, en el cual C sea una función diferenciable. Si C es diferenciable, entonces podemos definir el vector velocidad, que es un vector tangente a la trayectoria, y con este vector podemos entonces calcular la longitud de la curva utilizando esta relación básica, ds en dt, sabiendo que la s representa la distancia medida a lo largo de la trayectoria. Entonces ds en dt sería el análogo de lo que en mecánica llamaríamos la rapidez. Entonces esto sería lo mismo que la magnitud del vector velocidad, y a partir de esta relación pues uno puede calcular la longitud de una trayectoria, y ya hemos demostrado que, tal como sería de esperarse, la longitud de una trayectoria no depende de la parametrización que uno utilice. Otro concepto que, como ya vimos, es bastante interesante es el de la integral de línea de un campo vectorial. Para eso nos fijábamos en alguna curva, nuevamente en Rn, y ahora tenemos como un elemento, como un ingrediente adicional, algún campo vectorial que se puede ver geométricamente, gráficamente, como un conjunto de flechas que precisamente nos indican en cada punto del dominio cuál es el valor del campo vectorial correspondiente. No necesitamos que este campo vectorial esté definido en todo Rn o en algún subconjunto abierto de Rn. De hecho, basta con que el campo vectorial esté definido en los puntos de la trayectoria para que de esa manera podamos definir la integral de línea f punto de s minúscula del campo vectorial sobre la curva C. Entonces demostramos, entre otras cosas, que el valor numérico que tiene esta integral, esto es un número real, recuerden que puede ser positivo, negativo, cero. Bueno, esta cantidad cambia de signo si uno parametriza esta curva yendo en sentido contrario, pero excepto por esa dependencia en el sentido, el valor de la integral no depende de la parametrización que demos de este conjunto de puntos o de esta trayectoria. También vimos que en el caso en que la f es un campo gradiente, el resultado de esta integral simplemente depende del punto inicial y final de la trayectoria. Si nos vamos a lo largo de diferentes trayectorias entre esos dos puntos, de todas maneras el resultado de esta integral tiene exactamente el mismo valor, que coincide con la diferencia de los valores de la función cuyo gradiente nos lleva a la f en los puntos inicial y final. Aquí, bueno, estoy haciendo un resumen muy general, sin entrar en muchos detalles, y el último resultado que vimos fue el teorema de Green, en el cual uno relaciona la integral de línea sobre una curva cerrada en el plano con una integral doble sobre la región encerrada por la curva. Lo que vamos a ver en lo que resta de este curso es que todos estos resultados tienen sus análogos en otro tipo de estructuras geométricas. Ahora, en lugar de hablar de curvas, vamos a hablar de superficies. Algo que desde ahorita conviene señalar es que cuando hablamos de curvas o de trayectorias, lo que regularmente ocurre, como en los ejemplos que hemos visto, es que se puede parametrizar directamente mediante una sola función
la trayectoria que nos interesa. Vamos a ver que en el caso de superficies la situación puede ser un poquito más complicada que eso, pero bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de los detalles precisos de lo que todo esto significa. Entonces, como dije en un principio, uno ya tiene una idea intuitiva de lo que significa una superficie, y lo que queremos es que cualquier definición más rigurosa que demos pues contenga esa definición que ya básicamente conocemos de manera elemental. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora, en lugar de fijarnos en funciones que tengan como dominio algún subconjunto de la recta real, vamos a fijarnos en funciones que tengan como dominio algún subconjunto del plano R2. Entonces eso es lo que va a servirnos para definir el concepto de curva. Como decía, en el caso de las curvas, lo que nos importaba es que esa función c estuviera definida en algún intervalo de la recta real. Y para definir la diferenciabilidad de c, lo que requeríamos es que esta c se pudiera definir en un conjunto abierto que contuviera al intervalo AB. Aquí, en cambio, lo que vamos a hacer es, desde un principio, suponer que las funciones en las que nos vamos a fijar tienen ya desde un inicio un dominio abierto. Entonces eso, como ya debemos de recordar, significa que cualquier punto de esta región va a ser un punto interior al conjunto D, de tal manera que podemos acercarnos a cualquier punto interior por cualquier dirección, y eso facilita el concepto de diferenciabilidad de la función. Como en el caso de las curvas, aquí va a ser importante restringirnos a mapeos que sean diferenciables, así es que también aquí, desde un inicio, vamos a suponer que estamos hablando de funciones diferenciables, e inclusive, aunque no es del todo indispensable, vamos a suponer que estas funciones son diferenciables a todos los órdenes, es decir, que podemos continuar calculando las derivadas con respecto a u y a b hasta cualquier orden finito que nos interese. En el caso de las curvas, como ya hemos visto, lo que regularmente se hace es utilizar como nombre para la variable independiente la t, pensando que eso podría corresponder al tiempo, aunque no necesariamente es el caso. Para las superficies, la notación, aunque no es estrictamente algo universal, lo que es muy común es utilizar las letras U y B minúsculas para etiquetar a los puntos del dominio de estas funciones que nos van a servir para definir una superficie. Lo que vamos a hacer ahora es algo un tanto más restrictivo que lo que hacíamos en el caso de las curvas. Recuerden, en la definición que teníamos de una curva, no había en un inicio ninguna limitación sobre la dimensión del espacio en donde toma valores esta función c. Hablamos de curvas en Rn, aunque muchos de los ejemplos que estuvimos tratando se limitaban a curvas en R2 o en R3, pero en principio las definiciones sobre la diferenciabilidad de una curva, sobre la longitud de una curva, sobre la integral de línea de un campo vectorial, todo eso se puede hacer en Rn. Aquí, sin embargo, vamos a limitarnos, por razones que ya iremos viendo poco a poco en lo que sigue. Vamos a hablar solamente por ahora de superficies en R3, que podríamos decir que es el caso más interesante en muchas aplicaciones físicas o geométricas, pero algunos de estos resultados fácilmente se pueden extender a dimensiones superiores. Pero prácticamente la discusión que vamos a ver enseguida va a limitarse a superficies en R3. Entonces aquí sí tenemos esta condición para comenzar. La imagen de esta región bajo phi va a ser un conjunto que es lo que normalmente llamaríamos una superficie en R3. De hecho, basta con que la phi sea continua para que la imagen de esta región pues sea un conjunto de puntos en R3 que van a estar unidos precisamente por la condición de continuidad, pero como decía, aquí vamos a imponer la condición de diferenciabilidad para lo que sigue, o por lo menos diferenciabilidad a trozos, como veíamos en el caso de las curvas.
Aquí la notación que vamos a estar empleando comúnmente es que por un lado vamos a utilizar las variables u y b para el dominio de phi, y en cambio, como es costumbre, vamos a utilizar x, y y z para los puntos de la imagen de esta phi. Lo que hace la phi es, dado un punto cualquiera de su dominio, nos va a llevar a una cierta imagen, de tal forma que las coordenadas x, y y z de este punto van a ser función de u y b. De esa forma, el dar esta función phi equivale a especificar tres funciones, x, y y z, como funciones de u y b, y la diferenciabilidad de phi equivale a que esas tres funciones sean funciones diferenciables de las variables u y b. De nuevo, como en el caso de las curvas, este hecho simplifica el análisis para reconocer si una función dada es diferenciable o no. Ahora, algo que va a ser de mucha utilidad es fijarnos en ciertas curvas que se van a utilizar en lo sucesivo. Vean ustedes que, como decía, mucho de lo que utilizamos previamente aquí lo vamos a volver a encontrar, y en particular veamos que por este punto que hemos escogido de D podemos trazar un par de curvas en donde la u es constante o la b es constante, algo parecido a esto. Y esos segmentos de recta que tenemos aquí en el plano V van a corresponder a ciertas curvas o ciertas trayectorias, mejor, sobre esta imagen que pues ya desde ahorita vamos a comenzar a llamar este trozo de superficie, aunque la definición estricta de superficie todavía no la hemos dado en forma cabal, pero pues ya más o menos podemos darnos una idea de que esto es lo que vamos a entender por superficie, tal como decía, de acuerdo con nuestra idea intuitiva. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en esta curva en particular, en la cual la b es constante y la u es variable, este segmento va a tener una cierta imagen, es decir, si me fijo en estos puntos, esos puntos van a ir a dar aquí a R3. Entonces, de hecho, lo que estamos haciendo es obtener una curva donde la b está fija, y esa curva, pues por hipótesis es diferenciable, así es de que vamos a tener un cierto vector tangente que, al igual que en el caso de una curva, como habíamos visto anteriormente, el vector tangente se obtiene derivando con respecto al parámetro, a la variable t. Como aquí la única variable es la u, entonces este vector sería la derivada parcial de phi con respecto a u. De manera similar, los puntos de este segmento de recta van a tener una imagen aquí en R3. Esto de nuevo correspondería a cierta curva diferenciable que, justamente por la diferenciabilidad, va a tener un vector tangente que otra vez se calcula básicamente como en el caso de curvas elementales, pero aquí esta derivación que tenemos que hacer se referiría a una derivada parcial con respecto a la variable b. Entonces aquí los subíndices, como es costumbre en cálculo diferencial de varias variables, y ya es una notación que hemos empleado previamente, estos subíndices indican derivación parcial de la función con respecto a cada una de las variables que aquí se indican. Phi sub u es la parcial de phi con respecto a u, phi sub b sería la parcial de phi con respecto a b. Ya en los ejemplos que estaremos tratando posteriormente vamos a poder ver en forma más concreta qué es lo que esto significa. Lo que vamos a imponer es que el producto cruz de phi u con phi b sea diferente de 0, que en todos los puntos del dominio de phi se cumple esta condición de regularidad. De hecho, en algunos textos se dice que phi es regular si esta condición se cumple. Si recordamos lo que significa gráficamente, geométricamente el producto cruz, esta condición equivale a que estos dos vectores no sean colineales, y eso a su vez equivale a que efectivamente la imagen de phi sea algo bidimensional, que esto no degenere en una curva, sino que sea algo que se extienda en dos dimensiones. A eso corresponde esta condición de regularidad, insisto. Aquí precisamente ya se puede ver
¿Por qué es importante que nos restringamos a R3? El producto cruz de vectores se puede definir en 3 dimensiones, pero en 4, 5, 6 dimensiones no tenemos una operación que sea exactamente como el producto cruz que conocemos en R3, así es de que esa es una buena razón para que nos quedemos por ahora con superficies que se van a encontrar, van a ser subconjuntos de R3. Entonces, esta es la condición básica. Lo que vamos a pedir es que phi sea un mapeo diferenciable de algún abierto de R2 en R3 y se cumpla esta condición de regularidad. Y en ese caso vamos a decir que la imagen de phi es lo que a veces se llama una superficie simple o un elemento simple de superficie. Aquí otra vez de nuevo la terminología no es algo uniforme o universal. Así es de que hay que tener un poquito de cuidado cuando uno se guía por diferentes textos debido a las variaciones en la terminología y en la notación. En algunos textos, en lugar de utilizar una letra como esta phi, lo que se utiliza es un símbolo como la X, por ejemplo. Entonces, en algunos textos, en lugar de tener esta condición, lo que uno puede encontrar es algo que se expresaría de esta forma, que tiene sus ventajas al utilizar esta notación, ya sea con una flecha encima o con letra negrita, para indicar que los valores de la función son vectores. Pero bueno, de vez en cuando vamos a combinar la notación para que pues tengamos práctica con diferentes formas de expresar las cosas. Y una vez que ya tenemos esta idea, podemos definir lo que se va a entender en forma más general o en forma general simplemente por una superficie en R3. Entonces aquí de nuevo pensamos en R3 y ahora imagínense ustedes una superficie que puede ser algo quizá de una forma complicada. Entonces vamos a decir que un cierto subconjunto, vamos a llamarle S por superficie, vamos a decir que un subconjunto de R3 es una superficie si se puede cubrir, si se puede parchar mediante subconjuntos que se pueden cubrir de esta manera. Por eso decía, esto a veces se le llama un parche. Lo que vamos a querer es que una superficie pueda cubrirse mediante las imágenes de funciones diferenciables que cada una de ellas satisfaga una condición como esta. Entonces eso es lo que vamos a entender por superficie, y ya desde este punto podemos ver que la situación es en ese sentido un poquito más complicada que lo que teníamos en el caso de curvas. De hecho, quizá este sería el punto esencial en donde hay un poquito de diferencia o un poquito de complicación cuando estamos hablando de superficies, porque recuerden, en el caso de curvas o de trayectorias no había una condición similar. Aquí a lo más que podíamos llegar es que alguna trayectoria de interés podía ser cubierta, podría verse como la unión de las imágenes de las trayectorias de curvas que cada una de ellas por separado fuera una curva regular. Aquí pues la condición es esta, y más adelante vamos a estar viendo con detalle por qué se requiere esta condición para definir una superficie, lo cual, insisto, tiene que ver con que la definición que demos sea lo suficientemente amplia para que cubra aquello que intuitivamente conocemos como una superficie. Un primer ejemplo que pues es algo bastante familiar. De hecho, cuando hablábamos de la integral doble como una forma de calcular o de definir el volumen debajo de una gráfica, ahí precisamente pues tenemos un ejemplo de una superficie. Es decir, piensen ustedes que tenemos un conjunto de puntos dado por la gráfica de una función. Aquí otra vez es el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces, si podemos expresar Z como una función de X y Y, y aquí está F, sería una función que va de algún subconjunto de R2. Entonces aquí si proyectamos este trozo de superficie, vamos a decir, sobre
R2, aquí vamos a tener un cierto subconjunto que corresponde a lo que habíamos llamado D previamente. Entonces, si tomamos puntos de esta región D, mediante la función f, vamos a asignarle a ese punto algún punto de esta superficie, precisamente calculando el valor de la función f en este punto xy, calculamos la z correspondiente y la unión de todos estos puntos es lo que constituye la gráfica de la función, y lo que uno espera es que si esta f es una función continua, o mejor aún, si es algo diferenciable, pues esperamos que esto sea una superficie, y lo que podemos ver es que efectivamente eso cumple la definición que hemos dado aquí anteriormente. La función phi, que en este caso necesitaríamos para verificar si lo que tenemos es algo regular en ese sentido, se puede definir muy fácilmente. Aquí hay un pequeño detalle en cuanto a que hay un traslape en la notación. Es decir, aquí estábamos utilizando u y b como el nombre de las variables independientes, y en cambio x, y, z nos sirve para etiquetar los puntos de la superficie. Aquí los puntos de la región D estarían etiquetados por x y y, así es de x y y tienen un doble papel. Son, por una parte, los nombres que le estamos dando a las variables independientes de las cuales va a depender la función phi, y al mismo tiempo la x y y junto con la z nos van a servir para determinar las coordenadas de los puntos que corresponden a la imagen de phi. En este caso, pues, lo que tendríamos es que la phi habría que definirla así. Recuerden, lo que tiene que hacer la phi es, dado un punto v del dominio, tiene que darnos un punto x, y, z de R3. En este ejemplo, lo que hace la phi es, dado un punto x, y del dominio de esta función, eso nos va a llevar a un punto de R3, a este punto, pero este punto precisamente está por encima del punto original, o sea que las coordenadas x y y que teníamos aquí son las mismas coordenadas x y y del punto que se encuentra en la superficie, entonces aquí estos se repetirían, y la coordenada z, que es la tercera entrada que aquí necesitamos, pues está dada por el valor de la función en el punto xy. Entonces, mientras que normalmente para dar una función de estas, como dije, habría que expresar x, y y z como funciones de las dos variables u y b, aquí la situación es muy sencilla. X, la x de este lado, como función de x y y, porque en este caso las variables u y b se llaman x y y. Entonces la x como función de x y y es x, la y es y la z, que en principio sería también función de u y b, pues en este caso es la única que sí está dada de esta forma no trivial. Y precisamente dependiendo de lo que sea la f, eso va a determinar de qué superficie estamos hablando finalmente. La condición de regularidad, que es esto que aquí se indicó, bueno, en este ejemplo toma la siguiente forma. En lugar de hablar de las parciales de phi con respecto a u y a b, aquí hablaríamos acerca de las parciales de phi con respecto a x y con respecto a y. Entonces, derivar parcialmente una expresión como esta significa derivar entrada por entrada. De la misma manera que cuando hablábamos de curvas, calculábamos el vector tangente a una curva, recuerden. O sea, la forma práctica de calcular el vector era que una vez que teníamos x, y z o las variables que fueran, o x1, x2 hasta xn, en función del parámetro t, lo que hacíamos era derivar cada una de esas funciones con respecto a t, y el conjunto, la eneada formada por esas derivadas, formaba precisamente al vector tangente. Aquí es básicamente la misma situación. Lo que tenemos que hacer para calcular phi x es derivar con respecto a x todas las entradas de este vector. Entonces lo que vamos a tener claramente sería 1, 0 y la parcial de f con respecto a x, que otra vez, para escribirlo de una manera compacta, conveniente, cómoda, simplemente lo indicamos con este subíndice. Esto es exactamente lo que ya previamente habíamos escrito como la parcial de f con respecto a x. Bueno, aquí queda expresado de esta forma breve. La phi y, que sería ahora el análogo
de la parcial phi b que aparece aquí arriba, pues en este caso sería 0, 1 y fy. Entonces aquí, pensando, como decíamos, que esta f es una función diferenciable de x y y, estas derivadas existen, y ahora lo que sigue es calcular el producto cruz de phi x con phi y, que, como decía antes, eso es lo que hace que toda esta discusión se centre en el caso de superficies en R3. Entonces, recordemos que si tenemos un par de vectores como estos, dados en términos de sus componentes cartesianas, una manera de calcular el producto cruz es mediante el desarrollo por menores a lo largo del primer renglón de un determinante, que es un determinante un tanto especial en el sentido de que, a diferencia de los determinantes que aparecen, por ejemplo, en la regla de Cramer, aquí lo que tiene de peculiar un determinante de estos es que las entradas no son todas números o funciones, sino que el primer renglón está formado por estos vectores, y eso entonces hace que en el desarrollo del determinante pues tengamos cuidado en lo que se quiere decir por este desarrollo. Entonces, como señalaba antes, aquí la forma en que normalmente calculamos este determinante es mediante el desarrollo por menores a lo largo del primer renglón. Entonces ahora aquí agrego las componentes de phi x, que son 1, 0 y la parcial de f con respecto a x, y finalmente las componentes de phi y, que son 0, 1 y f sub y. La primera componente, a lo largo de la lección y, sería 0 menos fx, entonces aquí vamos a tener menos fx como la primera entrada. La que sigue se relaciona con el menor correspondiente a esta entrada, entonces si eliminamos esta columna y este renglón, el determinante correspondiente sería 1 por fy, pero eso hay que acompañarlo con un signo menos, de acuerdo con la regla para calcular el desarrollo, el determinante, mediante un desarrollado de este tipo. Y finalmente, la última entrada, la tercera, sería el menor correspondiente a este vector, y eso es simplemente 1. Entonces aquí lo que se puede ver es que definitivamente esto es diferente del vector 0, ya que sin importar lo que sean fx y fy, aquí estamos suponiendo que esas derivadas existen, sí, pero no importa qué cosa se obtenga al calcular las derivadas, porque como esta última entrada es 1 siempre, entonces sin importar cómo sea esta f, el resultado va a ser siempre diferente del vector 0. Estas componentes seguramente les suenan conocidas porque precisamente en los cursos de cálculo diferencial en varias variables uno halla que este vector es un vector normal a la superficie, y eso sirve, entre otras cosas, para hallar el plano tangente en algún punto de una superficie. El hecho de que esto sea un vector normal no es nada que nos sorprenda, porque precisamente, si regresamos al dibujo de aquí arriba, recuerden, estos vectores phi u y phi b son tangentes a la superficie, y el producto cruz de los dos nos va a dar un vector normal a la superficie. Entonces ese resultado es importante, y más adelante, cuando hablemos de la integral de un campo vectorial sobre una superficie, es algo que va a ser de utilidad. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que si pensamos en la gráfica de una función diferenciable, esa gráfica, que es un subconjunto de R3, es decir, es el conjunto de las ternas de x, y, z, es decir, aquí concretamente S, sería x, y, z, tales que z es f de x, y. Esa sería la definición de esa superficie, y lo que estamos viendo es que se cumple el criterio de regularidad, así es de que este conjunto, si suponemos que D es un abierto de R2, esto satisface la definición de una superficie simple o un elemento simple de superficie, y este conjunto de puntos entonces sería una superficie en sí, porque se puede cubrir con un solo parche, que precisamente es la imagen de esta función phi dada de esta manera.
podemos entender por qué es importante aquí el concepto de parches, es decir, por qué en la definición de superficie se exige que los puntos de S sean cubiertos mediante quizá varios parches. El problema es que muchas superficies que nosotros querríamos considerar como tales no se pueden ver exactamente como la gráfica de una función, y aquí el ejemplo quizá más simple y elemental pudiera ser el caso de una esfera. Si ustedes piensan, no importa dónde esté centrada la esfera, no importa de qué radio sea, una esfera, sabemos que no se puede ver como la gráfica de una función, porque si queremos hacer algo parecido a lo que mostraba allá arriba, para la mayoría de los puntos del dominio de la función correspondiente, tendríamos dos imágenes, una en la parte superior. Si tomamos aquí este punto del plano XY, habría una imagen, un punto de la superficie allá arriba, pero también tendríamos un punto en el hemisferio sur, por así llamarlo. Entonces, esto definitivamente no es la gráfica de una función. Sin embargo, sí podemos, de muchísimas maneras, de hecho de una infinidad de formas, parametrizar esa superficie cubriéndola con por lo menos dos parches para que podamos cubrir todos los puntos de este conjunto. Aquí, bueno, ya utilicé la palabra parametrizar, y al igual que en el caso de las curvas, cuando decíamos que si teníamos una cierta trayectoria, una curva determinada que tuviera esa imagen, era una parametrización de esa trayectoria, aquí vamos a tener una situación similar. Vamos a decir que esta fin es una forma de parametrizar los puntos de este elemento de superficie que aquí tendríamos, o de esta superficie simple que aquí estaríamos construyendo. Si, por ejemplo, nos fijamos en no la esfera completa, sino solamente en el hemisferio superior, eso entonces sería una superficie simple, tal como la definimos arriba, y pues ahí la función pues es muy fácil de obtener. Simplemente recordemos que la ecuación de esta esfera, si tiene un radio a, pues es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a cuadrada. De ahí se puede despejar la z, y si solamente nos interesa el hemisferio superior, habría que quedarse con la raíz positiva, y todo encaja pues en la definición que aquí hemos dado. Vamos a ir viendo algunos otros ejemplos más adelante, pero de una vez, antes de hablar de otros ejemplos, aquí, bueno, vean que uno puede construir una infinidad de ejemplos sencillos, simplemente escogiendo esta f en diferentes formas. Simplemente pensemos en cualquier función diferenciable que tenga un cierto dominio abierto, y ya con eso podemos construir pues ejemplos a granel. Vamos a ver de una vez cuál sería el análogo, antes de terminar esta lección, de la fórmula para calcular, en este caso, el área de una superficie. Como dije antes, en el caso de una curva o de una trayectoria, lo que hacíamos era pues fijarnos en el vector tangente, y mediante esta relación podíamos nosotros calcular la longitud de una trayectoria. La pregunta es, si estamos ahora pensando en superficies, ¿cuál sería el concepto análogo? ¿Cuál sería la fórmula básica que nos serviría para calcular, para definir, en todo caso, el área de una superficie? Y podríamos comenzar hablando de superficies simples, ya que para el caso de una superficie en general, pues lo que tenemos que hacer es simplemente unir los resultados para diferentes parametrizaciones o parches o superficies simples que vamos a necesitar para construirlas. Entonces la idea es básicamente lo mismo que ya teníamos allá arriba, pero voy a hacer aquí un diagrama adicional. Entonces regreso a lo que ya se había especificado previamente. Aquí tenemos u y b como el nombre genérico de las variables independientes de las cuales depende esta phi, y lo que queremos es que phi nos lleve a R3, la imagen de este abierto. Si la phi es diferenciable, va a corresponder a lo que normalmente pues veríamos, definiríamos como una superficie.
Y ahora, regresando a las curvas que teníamos previamente, aquí podemos pensar en rectas paralelas a los ejes, pero ahora lo que quiero hacer es pensar no en dos líneas de estas, sino que ahora voy a imaginarme dos pares de líneas, algo como esto. Entonces, este punto que aquí tomo en este vértice va a tener ciertas coordenadas que podemos llamar U y B, y eso va a tener una cierta imagen bajo phi aquí en R3, y las líneas rectas verticales y horizontales que pasan por este punto van a tener ciertas imágenes aquí en R3. Las otras líneas paralelas pues van a corresponder a otras trayectorias que ya no necesariamente tienen que ser paralelas. Vean que aquí la separación se mantiene constante, hay paralelismo, hay inclusive ortogonalidad, que en este caso no tiene por qué cumplirse, ya lo estaremos viendo en los ejemplos más adelante. Entonces, si por ejemplo me fijo en este punto va a tener una abscisa que sería de la forma U más delta U, pero una ordenada igual a la del vértice que teníamos aquí a la izquierda, mientras que este punto que se encuentra en este otro vértice va a tener como coordenadas la misma U que el punto de abajo, pero habría una diferencia en la ordenada. Esos puntos van a tener, como decía, sus imágenes aquí en R3, y por ejemplo este punto que está aquí pues sería, vamos a suponer, la imagen del punto V. Este otro sería la imagen del punto U más delta U, B, y lo que me interesa es determinar cuál es el vector que une estos dos puntos. Aquí lo voy a indicar. Bueno, primero voy a amplificar la imagen para que se aprecie lo que me interesa. Entonces lo que yo quiero es fijarme en el vector que aquí estoy dibujando en color azul, que une estos dos puntos de R3. Entonces lo que vamos a tener es que ese vector, si recordamos algunos hechos básicos de la geometría de R3, ese vector que está ahí en color azul correspondería a la diferencia de phi de U más delta U, B, menos phi de U, B. Entonces lo que podemos ver, si ustedes multiplican y dividen por delta U, es que en el límite esta fracción que aparece aquí es la derivada parcial de phi con respecto a U. Así es de que esto que tenemos es aproximadamente phi U por delta U. De hecho, en el límite, cuando delta U tiende a 0, sería justamente esa derivada parcial. Y en forma similar, este otro vector que ahora voy a poner en color rojo, que correspondería a otro de los bordes de esta figura, que es aproximadamente un paralelogramo. Es decir, como mencionaba anteriormente, mientras que aquí a la izquierda esta figura es un rectángulo perfecto, aquí las imágenes ya no nos van a dar algo que es estrictamente siquiera un paralelogramo, pero otra vez en el límite en el que delta U y delta B son muy pequeños, pues prácticamente eso es lo que vamos a tener. Entonces la flecha que está aquí en color rojo correspondería a la diferencia entre phi del punto U, B más delta B menos phi de U, B. Esa diferencia nos da precisamente este vector que se encuentra sobre este lado de esta figura. Así es que, de nuevo, si dividimos entre delta B ahora y multiplicamos por delta B, lo que vemos es que esto sería la parcial de phi con respecto a B por delta B. De hecho, esta igualdad aproximada podríamos escribirla en realidad como una igualdad estricta por medio del teorema del valor medio. Es decir, este producto que tenemos aquí es justamente este producto que tenemos a la derecha, donde esta derivada estaría evaluada en algún punto intermedio entre los dos extremos.
de tal manera que en el límite, cuando delta u y delta b tiende a 0, pues entonces estas derivadas van a estar evaluadas en el punto u, b. Lo que sigue ahora es conocer o recordar que si tenemos una figura en donde se tienen dos vectores, aquí por ejemplo voy a llamar a y b a los vectores que pues en general no van a ser colineales. Entonces si uno traslada el vector a al extremo del vector b y similarmente el vector b lo traslada uno al extremo del vector a, se forma aquí estrictamente un paralelogramo. Y lo que uno puede ver fácilmente es que el área de esta figura, que aquí se forma, todo esto que estaría aquí sombreado en color amarillo, esta área es justamente el módulo del producto cruz de A y B. Esto se puede mostrar fácilmente recordando que el módulo de este producto cruz es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre los dos vectores. Y si uno multiplica, por ejemplo, la b por el seno del ángulo, eso nos da la altura de esta figura y entonces todo se reduce a resultados muy elementales de geometría. Entonces, la figura que aquí tendríamos, aquí arriba, aquí va a haber una cierta área y entonces, de acuerdo con lo dicho, esa área de esta figura sencilla sería el valor absoluto, la norma pues del producto cruz de estos dos vectores en rojo y azul, o sea, phi u delta u cruz phi b delta b, y esto es lo mismo que la norma del producto cruz de phi u por phi b, que es justamente lo que habíamos utilizado previamente para hablar de la regularidad de la parametrización, por delta u delta b, que en este caso estoy pensando que son cantidades positivas como se ve en la figura de la izquierda. Entonces el área de este trozo se calcularía así y entonces es fácil adivinar que si queremos el área de toda esta superficie simple, pues lo que tenemos que hacer es sumar y esa suma finalmente se convierte en una integral. De tal manera que tenemos aquí una fórmula para calcular el área de una superficie tal como la hemos definido a través de una cierta parametrización phi. Entonces el resultado es que lo que tenemos que hacer es integrar sobre este dominio, sobre D, es decir, una integral doble como la que habíamos estado viendo previamente, de esta expresión que tenemos aquí en una escala microscópica, aquí phi u cruz phi b, por du de b. Entonces aquí pues hacemos contacto con el concepto de integral doble como habíamos estado tratando previamente. Vean que todo esto está relacionado muy estrechamente. Aquí inclusive, como de costumbre, pues vamos a poder hacer ya sea uso del teorema de Fubini para calcular estas integrales dobles en los casos en donde se pueda hacer, o utilizar cambios de variable, que fue lo que estuvimos viendo previamente, para simplificar el cálculo de una integral doble como la que aquí tenemos. Esta fórmula, comparen ustedes con lo que teníamos en el caso de una curva. Habíamos visto que la longitud de una trayectoria se podía calcular como la integral sobre el dominio de la curva de la norma del vector tangente multiplicado por la diferencial de la variable que estamos utilizando para parametrizar la curva. Entonces, aquí en lugar de que aparezca solamente una derivada, aquí tenemos derivadas con respecto a las dos variables que aquí son necesarias para definir una curva. Y en lugar de una integral sencilla, lo que tenemos es una integral doble con la complicación que ya conocemos, que consiste en que para el caso de integrales sobre la recta real, pues lo común es que tengamos algún intervalo AB, mientras que para las integrales dobles, pues tenemos una enorme variedad de diferentes formas que pueden tener estos dominios. Pero bueno, esa es la idea, y lo que vamos a estar haciendo en las siguientes lecciones es ver ejemplos de superficie y de cálculos de las áreas de esas superficies. En particular, vamos a ver que estos resultados contienen a lo que conocemos, por ejemplo,
relativo a figuras geométricas sencillas. Por ejemplo, vamos a poder comprobar fácilmente que el área de una esfera de radio R es 4πr cuadrada y algunos resultados similares que pues van a ayudar a que nos convenzamos, yo espero, de que todo esto pues efectivamente coincide con las ideas elementales que conocemos muy bien. Bueno, entonces eso es todo por ahora. Espero que todo esto resulte claro y hasta la próxima.